Shalom, shalom y bendiciones. Aquí te habla tu amiga, la pastora Xiomara Díaz, con la parashá de esta semana que se titula Yucat Balak, que significa decreto o estatuto. Se encuentra en Números capítulo 19 hasta Números capítulo 22, versículo 1. Y hoy quiero darte un poquito de resumen de esta parashá en Números capítulo 19, 1. Vamos, esta semana nos habla sobre aquellas cosas que escaparon más allá del entendimiento del hombre más sabio que haya existido en la tierra, y vamos a hablar de los puntos más importantes que se encuentran en esta parasha. La número 1 es la vaquilla roja. Esta parasha comienza con el mandamiento de la vaquilla roja, uno de los decretos más enigmáticos de la Torá. Se trata de una vaca completamente roja, sin defecto, que nunca ha llevado yugo. Es quemada junto con cedro, hisopo y lana escarlata, y su ceniza se utiliza para purificar a quien ha estado en contacto con un cadáver. Curiosamente, quien prepara la ceniza queda impuro, mientras quien recibe la aspersión queda puro. Este mandamiento ilustra la naturaleza misteriosa de algunos decretos divinos que trascienden la comprensión humana. La número 2 es la muerte de Miriam. Esto lo vemos en el capítulo 20, que en el desierto de Tix, la profetisa Miriam fallece. Su muerte marca el final de una era. Durante su vida, un pozo de agua acompañaba al pueblo gracias a sus méritos. Con su partida, el agua se agotó. Y vamos a entrar más profundo en eso. El enojo de Moshe en la roca. Eso lo vemos, ¿verdad? En ese mismo capítulo 20, del 2 al 13. El pueblo se queja por falta de agua. El Eterno ordena a Moshe hablarle a la roca para que brote agua. Sin embargo, Moshe golpea la roca 2 veces, diciendo: escucharemos de vosotros para hacer salir agua de esta roca. Aunque el agua brota, el Eterno le informa que ni Moshe ni Aarón entrarán a la tierra prometida por no haber santificado a el Eterno ante los ojos de Israel. Aarón muere poco después en el monte Hor. Así que aquí ya estamos viendo los cesares de ciertas cosas y cómo, ¿verdad? Ciertas personas ya su era se acaba. El número 4, Edom niega el paso. Este se encuentra después en el 14 y 21 de ese mismo capítulo, versículo. Israel solicita permiso para atravesar la tierra de Edom, prometiendo no dañar sus campos ni viñeros. Edom se niega rotundamente, obligando a Israel a dar una rodeada a el territorio. La número 5, muere Aarón, ¿verdad? Eso sabemos que ya en el 22 al 29, Aarón es despojado de sus vestiduras sacerdotales, que son transferidas a su hijo Elazar. Muere en el monte Hor y todo Israel llora su muerte durante 30 días. Después vemos en el capítulo 21 la serpiente de bronce. El pueblo habla contra el Eterno y contra Moshe, quejándose del maná y del camino. El Eterno envía serpientes venenosas, conocidas como sefarim, que muerden a muchos. Arrepentidos, el pueblo pide a Moshe que interceda. El Eterno ordena a Moshe que haga una serpiente de bronce y la coloca sobre un asta. Quien lo mire vivirá. Mirar hacia arriba. Este episodio prefigura conceptos de fe y de arrepentimiento. También entraremos más a profundo en esto. Viajes y victoria. Eso lo vemos en el capítulo 21 del 10 al capítulo 22, donde se acaba esta parasha, en donde Israel continúa su marcha, derrota a Sihón, los reyes amoreos, y a Got, rey de Basá, y finalmente acampan en las llanuras de Moab junto a Jordán, frente de Jericó. Y aquí vemos una gran victoria que comienza a vivir el pueblo y la humildad ante lo que no comprendemos. En esta parasha abre con un mandamiento que ni siquiera, déjeme decirte, que ni siquiera el propio Salomón, el hombre más sabio, confesó no comprender plenamente. Dice el Midrash
que enseña que el Eterno le dijo a Moshe, a ti te revelo su razón, pero para todos los demás será un decreto. Esto nos enseña una lección fundamental de humildad intelectual y espiritual. El pueblo de Israel se caracterizó por decir Nashané Benishma, haremos y escucharemos. Esta parte me encanta porque el pueblo se distinguía por eso. Haremos y escucharemos. Pero ¿cuánto no hacemos ni escuchamos? O hacemos, no escuchamos, o escuchamos, no hacemos, o no hacemos ninguna. Y esta para allá tiene tanta enseñanza para nosotros. Pero me voy a basar en dos muy específicas, y es en la muerte de Miriam y es en la serpiente de bronce. Vamos a entrar ahora más a profundo, pero quería darte un resumen porque esta para allá tiene tantos decretos y estatutos. Aquí se habla muy adentro de esto y aunque muchas personas puedan decirte, eso solamente se aplica al pueblo de Israel, no, sabemos que la palabra se aplica a nuestra alma. Todos somos almas descendientes de la fuente divina de Yahweh y todo esto corresponde a una descripción de nuestra alma. Y aquí esto me encanta porque aceptamos la Torá antes de comprenderla, ¿ves? La aceptamos pero no la comprendemos y es nuestro trabajo después de aceptarla, comprenderla, ¿ok? Representa la esencia de esta actitud, la capacidad de someterse a la voluntad divina, incluso cuando la razón humana no alcanza a percibir el propósito. Muchas veces no alcanzamos a percibir el propósito, muchas veces no entendemos el propósito, muchas veces no entendemos las situaciones que vivimos diario a diario, muchas veces nos cuestionamos. ¿Y sabes qué? El cuestionarnos es el peligro porque comienzan las dudas, comienzan las quejas, comienza la decadencia y nosotros debemos de aceptar y caminar aunque no entendamos porque tarde o temprano la aclaración va a llegar, el entendimiento va a acontecer. Así que en la vida práctica, esto se traduce en la aceptación de las circunstancias que no entendemos, las pruebas que no pedimos y los designios que no elegimos. No se trata de renunciar a la búsqueda del entendimiento, que es un valor central, sino de reconocer que hay realidades que exceden nuestra comprensión presente y la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellos. Además, el episodio de la roca, cuando Moisés la golpea doblemente, nos muestra que incluso el más grande de los profetas, Moshe, fue corregido por un acto de ira que menospreció la santidad del momento. La elección es clara. La posición espiritual o intelectual no nos exime de la vigilancia sobre nuestro carácter. Esto es lo que me encanta, porque no significa que porque usted sea espiritual o tenga conocimiento espiritual, significa que usted tenga carácter o control sobre su carácter. Y lo vemos en el hombre más humilde de la palabra, de la Torah, que es Moshe, el profeta Moshe. Era el hombre más humilde de los profetas, ¿ok? Y este no tuvo tener control. Por eso es que se habla de la santidad del Eterno. La santidad del Eterno o profesar la santidad del Eterno no se trata del exterior. Se trata de cómo tú manejes tu carácter. Ay, esto está profundo. Vamos a entrar. Así que la ira, por justificada que parezca, puede distorsionar nuestra ejecutación a la voluntad divina. El Musar nos invita a cultivar la paciencia y la compostura, especialmente cuando actuamos como líderes o guías de otros y de nosotros mismos. Que tengamos el mérito de aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria para moldear nuestro carácter a la asignación divina y voluntad divina del Eterno sobre nuestras vidas. Ahora vamos a entrar en esta parashá y quiero hablarte que las palabras pueden marcarte, pero no tienen por qué definirte. Y vamos a hablar directamente y fijamente en esta parashá, Jucat Balak, sobre el mensaje poderoso para la identidad de nosotras. ¿Ok? Y vamos a hablar de Miriam. Por eso le dije que íbamos a abarcar esta mujer.
Porque te dije muy claramente que el agua cesó. Automáticamente Miriam muere, el agua cesa. Pero es porque hay una bendición en el propósito cuando caminamos en nuestro propósito. Por eso es que los méritos traen bendición. ¿Y qué son los méritos? Déjame explicarte que no se trata de que lo que tú hagas te va a dar la salvación. Como muchos dicen por ahí, que no es por los actos que no, pero dan unos méritos. En el universo, en el mundo espiritual que tú y yo no vemos, ven los vigilantes, ven que tú hiciste unos méritos y hay unas bendiciones que llegan por esos méritos, por seguir en tu asignación de alma, en tu asignación de vida, en el cumplimiento de la voluntad divina. ¿Ok? Así que dice, no eres lo que dijeron de ti, no eres la herida que cargaste, no eres la presión que enfrentaste. Lo que Hashem bendijo en ti, ninguna boca puede convertirlo en maldición. Y hay muchas personas que han pasado por desiertos silenciosos, desiertos que nadie ha visto sus lágrimas, desiertos donde sostenieron una casa, una familia, una comunidad de fe, aunque por dentro estaban cansados. En esta parashá vamos a entrar precisamente a este lugar profundo del alma, en donde esta porción que Miriam muere y de inmediato el pueblo quedó sin agua. No es un detalle menor. La Torá nos deja ver que la presencia de una mujer justa puede ser fuente de vida, equilibrio y bendición para las generaciones. Mira, tu mujer, te voy a hablar a ti un momentito. Tú tienes identidad, tú tienes aportación a la vida, tú traes equilibrio, balance y vida. Escúchalo bien, y cada ser con su identidad en el eterno, con su asignación de vida y con la voluntad divina del eterno, aporta bendición no solamente a su vida, sino a sus generaciones. Así que Miriam no era solamente la hermana de Moshe, era una profetisa, una líder, una mujer que acompañó el proceso de redención de Israel desde Egipto hasta el desierto. Su vida nos recuerda que una mujer conectada con Hashem puede abrir camino donde otros solo suelen ver sequedad. Pero en esta parashá también nos muestra que el pueblo fue herido por serpientes, y aquí aparece una gran enseñanza poderosa. La sanidad comenzó cuando Israel dejó de mirar el veneno y elevó su mirada hacia la intrusión de Hashem. Un hombre, una mujer que sigue viendo el veneno de la materia, del ser humano y de las cosas que acontecen, y las circunstancias se distorsionan, se alejan de la dirección del eterno, aleluya, de la instrucción. Así que no todo lo que te hirió debe seguir gobernando tu mirada. Aquí las serpientes que lo hirieron, pero su mirada no se podía quedar en la herida. Su mirada no se podía quedar en el pasado. Su mirada no se podía quedar en la condición. Su mirada no se podía quedar en la circunstancia. Su mirada no podía quedarse en el hermano. Su mirada no se podía quedar en el líder. Su mirada tenía que ser elevada. Así que hay palabras que dolieron, hay críticas que marcaron, hay procesos, escucha bien, familiares, emocionales y espirituales que quizás te dejaron cansada, pero la Torá te enseña que no fuiste llamado a vivir mirando la herida, sino a elevar la mirada hacia el propósito. Luego aparece Balac, un rey que intenta maldecir a Israel por medio de Bilam, pero cada intento de maldición se convirtió en bendición. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en el Eterno, cubrirnos debajo de sus alas, estar bajo su voluntad divina y su protección, porque no importa la persona que quiera maldecirte, tú vas a ser bendecido. Por eso es que una persona con carácter sabe cuidarse, no exponerse, no divulgarlo todo, no hablarlo todo, porque el mal ojo se puede levantar y las maldiciones se pueden acceder. Por eso es que tenemos que tener carácter,
Así que este es uno de los mensajes más poderosos para ti en el día de hoy, que cuando Hashem ha declarado propósito sobre tu vida, ninguna voz externa tiene la última palabra sobre ti. No la tiene quien te menosprecia, no la tiene quien te descaratiza, no la tiene quien te pone por debajo, con quien no valora tu valor y tu vida, tu propósito en la vida. ¿Sabes qué? No la tiene quien no creyó en ti. No la tiene quien habló mal de tu proceso o no entendió de tu proceso. No la tiene quien solo vio tu desierto, pero no entendió tu llamado. La tiene el propósito divino del Eterno contigo. Punto. No busques más. Si el Eterno te permitió llegar a este plano tierra, es porque Él confiaba en ti, sabía que tú podías elevarte de una manera de cumplir tu asignación de alma. Mira, el ejemplo lo vemos en Yeshua como Mashiach de Israel. Vivió desde el principio de manera perfecta, fue rechazado, cuestionado, acusado, pero nunca permitió que las voces de oposición definieran su misión. ¿Su misión cuál era? Morir en la cruz. ¿Su misión cuál era? Enseñarnos cómo vivir la Torá. Esa era su misión. Y él no se desvió de su misión. Él la cumplió. Él respondió desde la obediencia, desde la emuná, desde una identidad firme delante del Padre. Así también nosotros, conforme al corazón de Hashem, aprendamos a vivir no desde la aprobación humana, sino desde la bendición divina. La Parashá Jukabalak nos recuerda que nosotros podemos ser fuentes de agua en medio del desierto. Puede sanar su mirada y puede caminar seguro, sabiendo que ninguna maldición tiene poder sobre lo que Hashem ya bendijo. Así que la reflexión para esto es que no eres lo que dijeron de ti, eres lo que Hashem decidió formar en ti. Y entramos ahora también a las voces externas, ¿ve? Porque esas voces tampoco te definen. No vas a lograr nada, nadie te entiende, eso no es para ti, haz lo que todos hacen, tú no eres capaz, tú eres una rebelde, tú eres... Todas esas maldiciones que vienen a veces a nuestras vidas por seres queridos, por amigos, por familiares. La pregunta es, ¿quién está definiendo tu identidad? Vamos a hablar aquí de la presión social, de las inseguridades, de las heridas, del propósito y cómo elevar la mirada cuando todo alrededor intenta bajarte. No eres lo que dijeron de ti, eres lo que Hashem está formando en ti. Cuando las voces externas no definen quién eres, hay etapas de nuestra vida donde todo parece hablarte al mismo tiempo. ¿No te ha pasado? Por aquí, por allá, y tú dices, ¿hasta cuándo voy a tener descanso? Porque hasta mi mente me repite lo que me dijeron. Con tantas voces en nuestra mente, a veces nos confundimos. A veces nos podemos hasta desviar del camino. Y a veces no encontramos ni la salida. Y acompáñame a revelarte algo en esta parashá de Jukabalak. Hay etapas de la vida donde todo parece hablarte al mismo tiempo. Lo que dicen tus amigos, lo que ves en las redes sociales, lo que esperan tus padres, lo que te exige a ti mismo y lo que otros opinan de tu cuerpo, de tu carácter, de tu fe, de tus errores, de tu futuro, de tu ministerio, en fin, de todo. Y en medio de tantas voces, una pregunta aparece en silencio. ¿Quién realmente soy? Por eso es que esta parashá me fascina, porque nos viene a distinguir realmente el propósito, ¿ok? Viene a traernos un mensaje fuerte, que no todas las voces merecen gobernar tu identidad. Escúchalo bien. Vamos a descubrir los puntos que traje, que no te saltes ninguno, para que podamos realmente revelar quiénes somos. Número 1, el desierto no es el final, es el lugar donde se revela tu carácter. En esta parashá, Israel está en el desierto. Hay cansancio, hay presión, falta de agua, quejas, momentos difíciles. El desierto representa esas etapas donde uno se siente confundido, solo, incomprendido, agotado, malinterpretado, despreciado. Mucha gente diciéndonos que somos malagradecidos, que no sabemos el valor de las cosas. En fin,
Vivimos muchos desiertos internos, aunque por fuera parezca estar bien. Sonríes, respondes a mensajes, hablas, subes historias, vas a clase, participas en reuniones, pero por dentro estás luchando tu inseguridad, tu comparación, tu duda, tu presión social o aún hasta el miedo a tu asignación o de lo que te toca vivir. Pero esta Torah, la Torah del Eterno, la palabra de Hashem en esta parashá, nos enseña que el desierto no siempre viene para destruirte. A veces viene para mostrarte qué hay dentro de ti y qué necesitas ordenar. Eso fue lo que pasó con Moshe. Está diciendo Moshe, hay un desorden aquí adentro, vamos a ordenarlo. Por eso fue que, mira, te dije háblale a la piedra y tú como quiera le diste. Se trata de carácter, no de la presión social, no de lo que piense la gente, no de lo que critique la gente, sino de lo que tú cargas por dentro. No todo momento difícil significa que Hashem nos abandonó, sino que viene que es como el aula donde se forma tu madurez. Número 2, la serpiente de bronce. Aprende a mirar más alto que tu herida. En esta parashá el pueblo se afecta por serpientes, pero Hashem le da a Moshe una instrucción: levantar una serpiente de bronce sobre un asta. Quien miraba hacia ella vivía. El mensaje es profundo. La sanidad comenzó cuando el pueblo dejó de mirar el veneno y a elevar su mirada a Hashem, al propósito. Dejemos de mirar al veneno, dejemos de mirar a eso que nos está pasando, a esa circunstancia, lo que nos ha afectado. Dejemos de mirar a las personas. Esto habla más fuerte a esta generación, que hay muchos mirando lo que les hirió, un comentario, una burla, un rechazo, una comparación, una traición, un error del pasado, una crítica. Dejemos de mirar eso y comencemos. Por eso es que la Torah que nos enseña a construir tu futuro mirando solamente hacia arriba y no hacia la herida. Elevar la mirada significa volvernos a Hashem, volvernos a su palabra, a su Torah, volver a tu identidad, volver a recordar que tu vida tiene propósito y que fuiste escogido y llamado con una gran asignación. Que no se trata de religión, que no se trata de dogma, que no se trata de nada de eso, no. Se trata de tu asignación con el Eterno, porque todos vinimos con un gran propósito. Que las religiones han querido dividir y discernir entre eso allá las religiones. Su palabra estipula que todos vinimos con una asignación. No eres tu peor día, no eres el comentario que te hicieron, no eres la opinión de alguien que no conoce tu proceso, no eres una etiqueta, eres una vida en formación delante de Hashem. Número 3, Balak y Bilam. Cuidado con las voces que quieren apagar tu propósito. En Balak, un rey intenta detener a Israel usando palabras de maldición. Contrata a Bilam para hablar contra el pueblo, pero cada vez que Bilam intenta maldecir, termina saliendo bendición. Esto es uno de los secretos más poderosos de la parashá. Cuando Hashem ha puesto propósito en ti, ninguna voz externa tiene autoridad final sobre tu vida. Tarde o temprano se va a cumplir el propósito, se va a hacer lo que el Eterno dijo que se iba a hacer, pero no toda voz merece tu obediencia. Hay voces que quieren bajarte el ánimo, voces que te dicen que no puedes, voces que se burlan de tu fe, voces que se burlan de tu propósito, de tu llamado, de tu visión. Por eso hay que tener cuidado con quien comentamos nuestra visión. Voces que te empujan a salir de tu carrera, de tu asignación, de tu alineamiento, de vivir sin límites, voces que te hacen sentir menos, voces que te hacen sentir incapaz, voces que te presionan para encajar. ¿Sabes? Tienes que encajar con ciertos líderes, con cierta denominación o con cierto favor de humanos. Por eso es que todas las voces no merecen obediencia. Escúchalo bien. Un joven sabio aprende a diferenciar entre una voz que edifica y una voz que destruye. Escucha esto. Una persona sabia, un joven, una adulta, una mujer, un caballero. Puse un joven porque todos somos jóvenes. Aquí el Eterno no pide edad. Miriam, Moshe, todos estaban dentro de sus edades mayores. Estaba mirando su edad, no.
Estaba mirando su fortaleza interior, su asignación, su alineamiento, su propósito. No todo consejo viene de alguien que ama tu destino. No toda popularidad vale tu paz. No toda amistad te acerca a tu propósito. Y no todo lo que sientes emocionante te conviene. Escúchalo bien. Número 4. La enseñanza práctica. No vivas reaccionando, vive con dirección. Una de las señales de madurez es aprender a no reaccionar a todo. No todo es personal. Siempre he dicho, y esto los que han participado en mi consejería, en mis coaching o en mis charlas, saben que yo siempre he dicho este dicho: usted no es la última Coca-Cola del desierto, así que no todo es para ti, porque hay gente que quiere Sprite o agua. Así que no cojas todo personal. No lo cojas personal. Aprende, mira, a seguir caminando. Sacúdete, sacúdete. Una de las señales más poderosas es esto, a no reaccionar a todo. No todo merece tu energía. Por favor, no tienes que responder a cada comentario, no tienes que demostrarle nada a todo el mundo, no tienes que vivir buscando la aprobación de nadie, no tienes que seguir una corriente solo porque todos lo hacen o porque es el mover del momento o es porque están siendo reconocidos en el momento. Tu tiempo va a llegar, tú has de florecer. Tranquilo. Esta parashá te enseña a hacer pausa y preguntarte: ¿esto me acerca o me aleja a Hashem? ¿Esto fortalece o debilita mi carácter? ¿Esta amistad me eleva o me arrastra? ¿Esta decisión construye mi futuro o solo calma una emoción del momento? La vida no se decide solo por lo que sientes hoy, en el momento, en la circunstancia. También se decide por el tipo de persona que se está formando para mañana. Número 5, conexión con Yeshua. Yeshua también fue un ser humano. También tuvo que crecer, aprender obediencia, formar carácter y vivir en medio de presión. Como hijo de Israel, no vivió desconectado de la Torá, sino sujeto al propósito de Hashem. Cuando fue cuestionado, rechazado, malinterpretado, no permitió que esas voces internas definieran su identidad. Él sabía quién era, a quién servía y cuál era su misión aquí en la tierra. Yeshua nos enseña que la verdadera fuerza no está en impresionar a otros, sino en qué, en obedecer al Padre. No vino a formar personas vacías, dominados por la presión del momento, sino discípulos con raíz, con fundamento, con profundidad, con carácter, con dominio propio, con compasión y propósito. Seguir tu asignación no es perder tu identidad, es controlar en el lugar correcto. Número 6, recuerda esto. No eres lo que otros dicen de ti, eres lo que Hashem está formando. Y el punto número 7, y terminamos con esta parashá. Pregunta para pensar. ¿Qué voz has tenido demasiada influencia sobre tu vida últimamente? ¿La de Hashem? ¿La de otro? ¿O aún la propia tuya llena de inseguridades, de dudas y de quejas? Esta es para reflexionar en este Shabbat que ya se acerca, en este Shabbat que estamos entrando. Detente un momento, porque por eso es que me encanta el Shabbat, porque el Shabbat es detenerte, es desconectarte de las voces exteriores y reflexionar e introspectarte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy caminando en mi asignación? ¿Estoy en mi propósito? ¿Me estoy acercando más a la voluntad divina? ¿O estoy siendo manejada por mis emociones, por mis sentimientos, por los comentarios, por las críticas, por los aplausos, por los señalamientos de otros? Esta es la gran pregunta para este Shabbat que ya comienza. Déjame en los comentarios alguna de estas influencias sobre tu vida, si estás viviendo alguna. Y si no, comparte este estudio con otra persona que necesita recordar cuál es su propósito. Shabbat Shalom. Nos vemos en la próxima.